Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Este, Vamos a ver. Ay, bueno, ya está ahí la presentación. Y bueno, este fue el estudio que estuvimos analizando el domingo. Y bueno, como ya lo vimos desde el domingo, mis hermanos, pues ya hemos concluido, según nuestro análisis, del libro de los Hechos y de la carta a los Romanos, que esto es el Génesis, el inicio, cómo comenzó, vamos a decir así, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, que a final de cuentas, pues, como nosotros somos cristianos, pues es nuestro propio interés que podamos nosotros tener ese conocimiento y seguridad de que realmente somos cristianos. Bueno, como vimos, ahí está plenamente documentado el origen, el crecimiento, la evolución del cristianismo hasta llegar a ser una religión. Pero eso no es todo, o sea, no llegó hasta ahí y ya se hizo el cristianismo y tan tan se acabó. No, no, no. Desde esa fecha en la que nace ese cristianismo rudimentario, primitivo, allá en la Roma, pues en la Roma de Pablo, hasta el día de hoy, hay mucho trecho, hay mucho que se avanzó y muchos cambios, una evolución tremenda. Y bueno, eso precisamente de alguna manera, pues es importante que lo consideremos porque pues es nuestra historia, es la historia a final de cuentas de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante que lo tengamos bien fijos. Y esto precisamente, pues aquí vamos a ver que es desde donde inicia. Vimos las religiones abrámicas, que estas son las tres: el cristianismo, el islamismo, el judaísmo. Ya someramente analizamos lo que es el judaísmo y el islamismo, y bueno, nos afocamos al cristianismo por obvias razones. Analizamos la carta o la obra de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Acuérdense pues de que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es una sola obra que Lucas la escribió con el fin de darnos un panorama, vamos a decir así como él lo dijo, para poner orden de todo lo que ya existía, lo que se había visto y que de alguna manera, bueno, pues contribuye a acomodarlo, y sobre todo la importancia tan grande que tiene el libro de los Hechos, porque nos narra paso a paso y con todo detalle cómo surge esa iglesia. Hasta aquí, yo quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar, contribuir. Adelante, mis hermanos. Acuérdense que esto precisamente del consenso y pues eso es lo que vamos a ver a final de cuentas, que el cristianismo y todas las religiones a final de cuentas eh, pues no son unas religiones puras, por decirlo así, con una doctrina es muy exclusiva. Y eso lo vamos a ver porque aquí están viendo en la diapositiva al final que llega después de la carta, después de los Hechos y de la carta a los Romanos, que se crea esa iglesia cristiana y que hoy la recibimos, pero con un sincretismo, ¿sí? Y eso, pues, a grandes rasgos, vamos a ver cómo después de que la iglesia cristiana se consolida en Roma, en Jerusalén al mismo tiempo y en otras entidades de Asia, ahí también se estableció el Evangelio, se predicó el Evangelio y se estableció la doctrina del Evangelio. Y ahí en esas partes, tanto en Roma, en el mismo Jerusalén, con muchas dificultades y sufrimientos de esos primeros cristianos, fue conformándose esta iglesia, esta religión, hasta que en Roma, precisamente a donde allá fue Pablo a predicar esos 2 años, y muchos años después de él, pasaron muchos sufrimientos ahí, pero llegó el día en que uno de los emperadores romanos, el emperador Constantino I, establece el cristianismo como la religión de Estado
y por ende a todo el imperio romano. Aquí podemos ver básicamente hasta aquí, y como lo aprecian en la gráfica, ya hay una división, podríamos decir, primaria, que es entre la ortodoxia y el romano, la iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia cristiana romana. Pareciera ser que no es importante, pero sí lo es. Y lo vamos a ver porque eso nos afecta directamente a nosotros. Nosotros mismos estamos viviendo hoy en día ese fenómeno y esa situación que realmente a veces nos ha llevado por caminos oscuros, inentendibles, con dudas, con temores, y para muchos han abandonado el Evangelio y realmente es algo complicado o lo hacen tan simple como que no tiene ninguna importancia. Y créanlo, mis hermanos, si somos creyentes, como mucho lo dicen nuestros hermanos en sus estudios, es que queremos, es porque queremos trascender más allá de esta vida. Si no nos importa, si creemos que no existe, bueno, pues cada quien lo hace y a lo mejor sucede así y no pasa nada. Pero yo digo, ¿y si pasa? Se pasa. Imagínense eternamente estar arrepintiéndose y decir, híjole, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no me detuve un momentito y total, qué iba a perder? ¿Qué podemos perder con ser cristianos? Nada, y ganamos mucho, ganamos mucho. Desgraciadamente no es la ganancia que muchas veces nos imaginamos o con la que nos cautivaron los sentidos al principio de solucionar todos nuestros problemas, de ser especiales, de tener algo por encima de todos los demás. No, 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 mis hermanos. Lo que obtenemos es, por ahí en el estudio anterior decían paz, y la paz lleva a la felicidad. Porque la felicidad no es otra cosa más que los deseos cumplidos de cada persona. Y cuando nosotros tenemos esa sensación de que hemos sido triunfadores, ganadores y plenamente, pues miren, todo lo que pasa en este mundo no tiene sentido. Somos, como dice el Evangelio, más que vencedores. Así pues, entonces, llegamos a este punto y entre lo que es el cristianismo, en lo que es la iglesia ortodoxa, y pues no nada más pasó eso. Tiempo después, la iglesia católica, que así se le denominó a la iglesia que nace en Roma, porque se universalizó con los edictos de Constantino, se hizo una enorme iglesia en todo el imperio, y así como toda megaestructura llega a colapsar, se fractura, claro que también esto sucedió con la iglesia católica. Y viene en una época lo que se conoció como la Reforma o también como el protestantismo. Y bueno, esa es otra de las grandes fracturas ya secundaria o división significativa dentro del cristianismo. Y bueno, ya cuando nosotros llega a México nos llegó con la conquista de los españoles y llegó el evangelio, pero este evangelio fue impuesto sobre la cultura y las religiones que ya estaban establecidas aquí en América y bueno, pues de alguna manera se hizo una amalgama entre las dos y se desarrolló un sincretismo y que bueno, aquí vamos a ver cómo muy evidentemente ese sincretismo se manifestó de alguna manera. Por aquí, para recordar nada más, porque esto ya lo vimos, sincretismo proviene del griego sincretismos, que a su vez está compuesto por sin, que es el prefijo con, de criti, de cretencias, de Creta, la isla de Creta, y termina con ismo, que quiere decir doctrina. Pero bueno, más allá de todo esto, en realidad, el sincretismo, pues nace precisamente porque en esa ciudad griega, pues ellos tenían a ver, tenían ellos de alguna manera, pues
eh, cuando tenían problemas para ir a la guerra, se unían y se olvidaban de sus diferencias, ¿sí? Entonces, ese sincretismo es lo que caracteriza hoy en día las iglesias. Así que en esta iglesia, en América, en México, también no solamente hubo ese sincretismo con las religiones nativas, sino también que desde América del Norte, porque el Evangelio América del Norte no llegó a través de España, de los españoles, sino de pueblos protestantes que estaban huyendo de Europa principalmente o se establecieron ahí y que desarrollaron también otras formas de la iglesia cristiana. Esas iglesias que se formaron en América del Norte emigraron hacia nuestro país de alguna manera y también influenciaron y pues se combinaron y a final de cuentas hoy resulta las diversas iglesias cristianas entre las que se encuentra precisamente nuestra iglesia, Congregación Universal Mesiánica, Testigos de Jesús. Hasta aquí, como luego decían, voy bien o me regreso. Esto no es más que, mis hermanos, un recordatorio o algo de lo que vimos el domingo, pero que para muchos de nuestros hermanos que se conectan en línea, que están fuera, no asistieron al estudio o no lo escucharon, aunque está ahí ya grabado y pueden consultarlo cuanto quieran y cuanto deseen. Así pues, entonces, vamos a ver cómo desde Abraham, ¿cómo llegamos? Rápidamente repasando. Abraham recibe dos promesas. Una promesa para su hijo es a ver, ayúdenme a alguien que se acuerde, porque me falla la memoria. ¿Cuáles eran Isaac, los dos? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Y dentro de esas promesas, bueno, nace la promesa que va dirigida, de la cual nace el islamismo y la otra de cual nace el judaísmo. Pero dentro del judaísmo se desarrolla a través de uno de los grandes profetas reconocidos por las otras dos religiones, que es en la persona de Jesús de Nazaret, que es Jesucristo, también considerado entonces para entonces, como él se proclamó también el Mesías. Y dentro de ello, pues se desarrolló su doctrina, la doctrina del Evangelio, como ya vimos evidenciada por los apóstoles, y de ahí se desarrolla el cristianismo como llega hasta el día de hoy. Entonces, bueno, de alguna manera, pues ya estamos aquí, en lo que es ya en este punto. Dentro del sincretismo, yo quiero destacar dos aspectos muy importantes. ¿Se acuerdan? Nada más para... Voy a regresar tantito. Yo di un ejemplo de lo que hacían, de que los cretenses, cuando se reunían, cuando ellos iban a ir a la guerra para luchar juntos, pues se unían y de eso salía el acuerdo. Pero llegamos pues a un punto en donde deriva este recurso sociopolítico y se transforma en religioso. ¿Cuándo podemos considerar que se transforma en religioso? A ver, ¿quién estuvo el domingo? Yo sé que estuvo Verónica, estuvo Rocío, estuvo Pablo, que está entretenido ahí y muy bien. ¿Quién más? ¿Se acuerdan qué ejemplo puse? ¿Cómo es que se consideró un sincretismo religioso o el primer sincretismo religioso? Para distender, ¿te acuerdas, Verónica? El sincretismo religioso es como una forma de adorar a alguna persona más, o sea, es como si la Virgen de Guadalupe estuviera aquí en mi cuarto en este momento y yo la adorara así nada más, o sea, Ajá. sin tener esa religión y esa fe, o sea, como si fuera Buda, pero tuviera diferentes dioses, o sea, alrededor mío. Creo que es eso, algo así. Ajá, pero lo que yo pregunté, si te acuerdas del ejemplo que puse,
Acuérdate, esto lo hizo un emperador era un faraón, Ptolomeo I. ¿Sí te acuerdas lo que hizo? Ahí en esa ciudad de Alejandría. A ver, Rocío, ayúdale. Sí, sí me acuerdo, pero el ejemplo preciso no, solo sé que Ptolomeo estuvo en Grecia, algo así, Ajá, adorando, o sea, predicando que no se adoraran tantos dioses, solo uno, el Señor ándale. Jesucristo. Bueno, Eso es fundamental. No a Dios Jesucristo. estaba en ese Ajá. momento. Bien, muy bien. Sí, claro, fundamentalmente esa es la idea. En realidad, pues no importa. Lo que pasa es que él estableció a un dios egipcio, una combinación de dios egipcio con griego, y le llamó Serapis. Y él dijo que ese iba a ser el patrón de la ciudad y a él se le iba a rendir culto. Entonces combinó las costumbres griegas con las egipcias y quedaron todos contentos porque si no se iban a estar peleando. Esa es una parte muy importante para que entendamos lo que hace el sincretismo. Y bueno, también en la antigua Roma, cuando conquistaba pueblos, aceptaba partes, o sea, no les imponía mmm, religiones, ni culturas, ni nada. Aceptaba lo que tenían y hacía una especie de sincretismo y bueno, se la llevaba muy bien y les daba éxito para controlar las provincias que iban conquistando. Y de ahí llegamos aquí, pues, que lo más significativo, el ejemplo más claro de sincretismo que nosotros podemos y que estamos en contacto y que lo celebramos o no, ¿qué fue? La Guadalupana. 11 millones de personas reunidas por ahí en la Ciudad de México a lo largo de una semana. Imagínense, mis hermanos, nada más para que se convivan 11 millones de personas sin pleitos y nada. Hubo muchos robos, hubo muchas cosas por ahí pero en lo general, pues dicen las autoridades, saldo blanco, todos felices y contentos. Y no solamente ahí en la Ciudad de México, esto se extendió por todo el país. Y esa precisamente es uno de los ejemplos más claros de sincretismo que tenemos y que estamos nosotros en contacto directo porque de alguna manera es la identidad de nuestro país. Yo no sé si alguien tuvo la curiosidad de ver cómo surge el mito de la Guadalupana y por qué razón. Yo les recomendaba por ahí una película ya muy viejita, no me acuerdo cómo se llama, y pues a lo mejor es complicado encontrarla, que es un documento importante que precisamente destaca cómo y el porqué de lo que se creó, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, lo más importante era para que pudieran convivir o eh, pudiera formarse una nación con una identidad propia, porque de alguna manera pues llegaron los conquistadores y se imponían y ponían su ley y los indígenas pues cuando se podían se rebelaban y cuando no pues no aceptaban más que la muerte, hasta ese grado llegaba. Entonces era algo desastroso y sí, a ver, adelante Verónica. Yo pienso que, por ejemplo, yo a veces participo con sincretismo, o sea, por ejemplo, yo creo en Jehová y también Ujú. creo en Jesús y en el Espíritu Santo, o sea, ahí son tres dioses diferentes, o sea, y entonces, los ángeles, pues no, no creo en ellos porque, nunca he visto uno, pero, o Ajá. sea, son tres dioses, o sea, y yo creo en los tres, o sea, ahí van, o sea, es un Mm. sincretismo de tres dioses, tres reyes, tres iguales, o si son diferentes, pues no lo sé, pero creo en tres, es todo, como bueno, sí, de tres reyes significativos para mí, en mi presencia, en mi persona y en todo mi ser. Ajá. Sí, mira, es muy importante lo que tú estás diciendo. Realmente no es no es el sincretismo como tal, sino que esto, pongo de ejemplo como muy claro lo de la guadalupana, porque en algunas partes le dicen la Tonantzin, y la Tonantzin viene de una diosa indígena de los aztecas. Y si ustedes están viendo la gráfica, la figura es una morenita, con rasgos indígenas claramente y que se supondría que sería la Virgen María,
madre de Jesucristo nuestro Señor. Y hay que recordar que María, pues era judía, y los judíos no son morenos, no tienen esos rasgos. Pero entonces, de hecho en España, en Extremadura, existe la iglesia de la Guadalupe. Ya existe ahí. Entonces esa idea que trajeron de allá era para darle algo de lo que traían, algo en que tuvieran esperanza. Si ven también el angelito de abajo, o el ángel, o la figura que la sostiene, es un indígena. Así como los colores, la decoración y mucho simbolismo que de alguna manera, si ustedes recordarán, nuestro hermano Pablito dio un estudio bastante muy explicativo acerca de la guadalupana. Y bueno, en duda de que si es un mito, si realmente existió o no existió, etcétera, eso no es tan importante como lo que se logró y el propósito con el que se hizo. Y pues esto ya tenemos una gran nación que fue la Nueva España. Si es algo que querías decir, Maribel, adelante. Bueno, entonces. Es que le mandé a Saulito Ajá. una explicación de todo lo que significan Todos los simbolismos que Ajá. tiene la imagen de la guadalupana. No sé si te la pasó, pero está No, muy interesante ese ya la he artículo. visto. Ya la he visto. Sí, sí, y hay muchos más. Hay una, vaya, eso es material gigantesco, pero lo importante es el hecho del por qué sucede esto. Ese es uno de los puntos. El otro es precisamente lo que están viendo al lado derecho de esa imagen. ¿Ya vieron de qué se trata? ¿De El qué es? festejo de una fiesta pagana, porque la Navidad es eso, una fiesta pagana que instituyó Constantino cuando se convirtió al cristianismo. Correcto, pero más lejos de decir que es una fiesta pagana, es otro de los ejemplos grandes de sincretismo. Y no lo vamos a ver a fondo, pero esto tiene mucho que ver exactamente con lo que estás comentando de Constantino I. Porque gracias a Constantino I existe la iglesia, existe la religión cristiana. Créanlo. Ya la idea de Roma era desaparecer esta religión. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué la quería desaparecer? ¿Por qué querían desaparecer desde el mismo seno del pueblo judío? ¿Querían desaparecer el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? Es un problema que hoy en día lo estamos viviendo y a veces cada uno de nosotros lo vive de manera personal. A ver, esta es una pregunta de grado 10. Rocío, que estás muy callada. ¿Qué es lo que predicó Jesucristo fundamentalmente? El Evangelio, las nuevas buenas. Sí, claro, pero fundamentalmente, ¿cuál era o cuál fue, vamos a decir así, el corazón del Evangelio de Jesucristo? Pues yo Él lo pienso dijo y se refirió a que si conociéramos la verdad, y la verdad qué, si conocieran la verdad, serán libres. la libertad, la libertad. Sí. Eso es lo que fundamentalmente Jesucristo predicó. Y era lo que tanto temor tenían desde el mismo templo de Jerusalén. Cuando le dijo a la gente, ustedes son libres de todo, pueden hacer lo que quieran, no tienen que rendirle cuentas a nadie, porque Dios no se las está pidiendo, no les está pidiendo cuentas ni les está exigiendo nada. Entonces, ¿por qué los hombres les exigen? Y claro, el hombre sería libre de dar o no dar el diezmo. El hombre sería libre o no libre de someterse a la voluntad de los jerarcas. ¿Y creen que eso que iba a permitirlo Roma? ¿Creen que cuando... Fíjense, nada más para que vean. Hoy un hombre político se está atreviendo a poner como bandera de su proyecto de nación precisamente la libertad. Esto está sucediendo en Argentina.
y está causando una revolución a nivel mundial. Eso es lo que precisamente, como Jesucristo predicaba y el Evangelio en sí, la pureza de la doctrina del Evangelio está basada en la libertad con la que Dios nos hizo libres, valga esa expresión, y es un don de Dios, es el único don nuestro, el único don que tenemos y que es realmente nuestro, porque ni la vida es nuestra, ni este cuerpo, ni lo que tenemos en las posesiones, ni nuestro propio pensamiento, nada, pero la libertad sí es nuestra, y ni siquiera Dios la coarta. Entonces imagínense el valor de la libertad, pero también el peligro para cuando hay alguien que quiere dominar, que quiere imponer, pues precisamente esa era la persecución de Roma. No creen que le interesaba mucho si adoraban a Jesucristo o a Jehová o a eso. No les importaba a los romanos. Realmente ellos estaban a gusto con todos los dioses y creencias que llegaran mientras se sometieran. Mientras no quisieran rebelarse y no dijeran por qué te pago impuestos, por qué tengo que servirte, por qué me impones tu cultura, por qué tengo que hacer lo que dices. Esa era la idea, destruir todo. Entonces cuando Constantino declara esto, que bueno, vamos a ver pues, vamos a adelantarnos un poquito. A ver, precisamente, antes de continuar por esa rama, también el domingo alcanzamos a ver dentro de estas dos figuras que nos dicen cómo es que se llega a desarrollar, vamos a decir así, la religión. Dentro de esto, cuando hay básicamente el sincretismo tiene, como ya lo vimos o como estábamos viendo en la gráfica anterior, la voy a poner, es para que no hubiera problemas con los indígenas y españoles, ahí está la guadalupana. Entonces, para que todo mundo se una en estas fiestas navideñas, amor, paz y todo lo que se predica y se dice, se inventa la Navidad. Como dice mi hermana Marisabel, fiesta pagana o fiesta como le quieran llamar, que está mucho más allá, mucho más extremosa que pagana, la verdad, encierra mucho más, pero el propósito de eso es para que todos estemos en paz. Y ya ven cómo ahorita están esperando que entre Israel y Hamas haya una tregua navideña, en todas las guerras y en todo se pone eso. Bueno, este fenómeno pues del sincretismo básicamente se da, sobre todo el sincretismo religioso, cuando el culto de dos naciones están en conflicto, pero de alguna manera pues se consigue haciendo una combinación que sea aceptada por seguidores de una y de otra entidad. Así que entonces resulta en algo que tiene cierto respeto para ambos credos y se crea un ámbito de armonía en el que estas dos culturas pueden convivir. Esto, como ya lo habíamos expresado, básicamente no es que sea un diálogo o una negociación. Básicamente se da porque dos culturas distintas se encuentran y pues a veces, si no quieren extinguirse entre sí, si no quieren acabar una con la otra o las dos mismas, y entonces en vez de tratar de imponerse, aceptan la existencia de las dos culturas, en este caso de las dos religiones, en un solo espacio común. Entonces, eh, hay, hay, tenemos que tener en cuenta, los primeros cambios que se producen no están básicamente en las creencias de cada persona, en los individuos, sino en la estructura, en las fachadas de las propias religiones que empiezan a buscar semejanzas, ¿sí? Que empiezan a buscar coincidencias y que va haciendo una transición que va haciendo que se hace más fácil y asimilable para que posteriormente de manera individual las personas las acepten y lleguen a aceptarla como una religión única.
Esto es importante porque al final de cuentas, todas las religiones, como lo decía el domingo, están sujetas a interpretación. ¿Por qué digo que interpretación? Pues le voy a preguntar, pero luego no contestan, así que mejor les digo. Es esto porque todas las religiones tienen una naturaleza mística. No, tú sí contestas, Verónica. Tienen una naturaleza mística que no se lleva con nuestro pensamiento carnal, vamos a decirlo así. Entonces, la podemos visualizar solamente a través de la fe. Y entonces, pero también al no tener manera de medir, de comparar, de probar, existe el riesgo de que esa interpretación se pueda soslayar a los intereses personales. ¿Sí? A ver, adelante, Verónica. Yo creo que sí, por ejemplo, cuando, o sea, de que dice en la Biblia que, o sea, no hay que, o sea, por ejemplo, John Lennon, que dijo Ajá. cosas malas de Dios, o sea, todas esas personas que han dicho cosas malas, el de Venezuela, eso estaba viendo en YouTube, que no quieren a Dios y que lo expresan en los medios o así, les va mal o se mueren o los matan. O sea, por eso yo, o sea, tengo mucho cuidado con cuando hablo así de aquí de los testigos de Jesús. Siempre me estoy cuidando y también en la papelería cuando estoy con mis suscriptores, siempre estoy pensando que no la riegue porque yo no sé por qué le pasó eso a John Lennon, por qué dijo esas cosas. Y o sea, no es un ejemplo muy grande para mí esa religión de él, porque él faltó al respeto a un Dios grande y eso no se vale. Por eso siempre tengo mucho cuidado en eso y es todo. Bien, haces bien, estoy de acuerdo contigo. No es que así sea, pero pues como dice por ahí un dicho, el que se quema con la leche hasta el jocoque le sopla. Es decir, más vale que nosotros pequemos de exagerados a que nos quedemos cortos. Y tienes mucha razón, Verónica, en ese aspecto, que efectivamente si queremos que nos vaya bien en esta vida y en la otra, y sobre todo en la otra, hay que ser respetuosos para con la doctrina de nuestro Dios. Y por eso esa interpretación que le podemos dar a la religión, hay que tener mucho cuidado. Yo les estoy poniendo aquí en la gráfica precisamente lo de Adán y Eva, y yo les preguntaba, a ver si ya pueden contestarla, ¿de dónde obtuvo la serpiente la sabiduría? Porque ahí en la Biblia dice que era el animal más inteligente. Es decir, nadie era sabio, ni el hombre ni la mujer, no tenían conocimiento de nada. Pero la serpiente sí. El ¿Qué de Señor especial cuando tendría? el Señor cuando lo creó como el ser más hermoso e inteligente de sus ángeles o querubines, como se llamaran en ese entonces, o como se llamen. Uh-huh. Damos por sentado y te estás refiriendo a Satanás, que es o al diablo, o Sí, como le queramos llamar. como le quieras llamar, Luzbel, Lucifer, Satanás, el diablo, Belcebú, llámalo como gustes. Ajá. Ahora, en la Biblia dice que era un animal. No, pero él podía tomar la forma que quisiera. En la Biblia dice que era un animal, de todos los animales. Ese es el problema. El problema que a veces parece que solucionamos y decimos, no, esto fue así y Dios lo hizo inteligente. Ahora, la otra pregunta precisamente es esta, porque surge de un audio dentro del estudio que daba nuestro hermano Ricardo y que decía que trastornó el plan de Dios, lo echó a perder. A ver, adelante Ricardo, derecho a réplica. Querubín. Ya, O Polita. El diablo era un querubín. Ajá. Y Un yo ángel. tuve ese error de decir que trastornó. De hecho, no lo trastornó. El Señor es perfecto y nada Ajá. lo puede transformar. Él sabía lo que iba a pasar.
Sí, claro. Mío, a ver. Sí, claro. O sea, yo el comentario que hice fue para eh, para poder tomar el hilo de la conversación. No tanto porque, pues, por eso te pido disculpas, mi hermano Ricardo, si lo tomé, porque precisamente no es porque yo sé lo que tú querías decir, pero lo tomo precisamente porque surge ahí la duda o más bien el cuestionamiento de decir si Dios puede fracasar. Entonces, Claro eso que es sí puede. impensable, de ninguna manera, El Señor de sabe ninguna todo. manera, ¿no? El Señor sabe todo. Así es. Entonces, más bien, podríamos nosotros ser un poco humildes y decir que no entendemos, aún no comprendemos por qué Dios hizo esto. Porque deliberadamente lo hizo porque quiso hacerlo así. Y pues si nosotros podemos decir así, puso en alto riesgo a la humanidad. ¿No es así? A ver, adelante, Marisabel. Es por el libre albedrío que todos tenemos y también Ajá. lo tiene los ángeles que él creó. O sea, Ujú. todo lo que el Señor ha creado tiene libre albedrío. Y Satanás por eso hizo lo que hizo. Y nosotros hacemos lo que queremos Así por es. lo mismo, Eso por es el libre correcto. albedrío que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La duda y la pregunta es que si nosotros consideraríamos que Dios podría poner a alguien en riesgo a sabiendas de lo que va a suceder. No, yo digo que no. Bueno, entonces habría que pensar un poquito más profundo de esta situación, que va más allá de simple y sencillamente ejercer el libre albedrío de decir, bueno, hicieron porque quisieron y porque pudieron, ¿correcto? ¿No lo sabía Dios? ¿Lo permitió? ¿Cómo fue? No está en la Biblia, no lo busquen, no va a haber la respuesta en la Biblia, por supuesto. Entonces, queda esta situación de cómo vamos a interpretar. Por eso les decía, esto estaría sujeto a interpretación. Ese es uno de los detalles. El otro, y que ya se me acabó el tiempo, pues a final de cuentas nada más llegamos ahí, era lo de Melquisedec. Y con Melquisedec también hay otro de los grandes misterios y que llega hasta el día de hoy, porque miren mis hermanos, hay precisamente la iglesia de los mormones tienen lo que llaman el sacerdocio mayor que viene desde Melquisedec y pues a Jesucristo mismo está escrito en el libro de los Hebreos que lo consideraron el sacerdote del orden de Melquisedec. Está citado por ahí. Pero la pregunta viene, ¿quién es? Ya en una ocasión Saúl daba una semblanza de él, que fue el rey de Salem, lo que se considera que era Jerusalén, mucho antes del pueblo de Israel. A ver, adelante, todavía está la mano levantada de ahí, Polita, Ricardo. Perdón. ¿Ya me escuchas? Sí, adelante. Sí, es que no había puesto atención lo que dijo Ricardo, pero yo lo entendí así, como que sí trastornó todo, porque él fue el que lo hizo, pero Dios se lo permitió, porque por eso nos da libre albedrío, y y se lo permitió y se hizo, pero no quiere decir que nuestro Dios haya fracasado, jamás. El Señor Ajá. sabe lo que hace. Y lo sigue sabiendo. Sí, Él sabe lo que hace. Sí, claro, Pero por supuesto. lo Pues, hizo, Satanás lo hizo y trastornó todo. Que Dios se lo haya permitido es otra cosa. Que Dios haya fracasado es muy diferente, porque no fracasó. El Señor hizo perfecto todo. Y lo así es. hizo perfecto a Él. Así es, Pero estoy Él no aprovechó totalmente de nada. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. El problema de aquí es la propuesta que hacía el mismo domingo y decía, ¿cómo yo puedo poner mi vida en manos de alguien que pueda que me pueda poner en riesgo? Con o sin libre albedrío, porque
tú eres mamá, Polita, mi hermana Marisabel, todas las mamás, cuando estaban los hijos pequeños, los dejaban que hicieran lo que quisieran. No, ¿verdad? Tenía el libre albedrío, pero no, había que cuidarlos. ¿Qué dice? Sí, es que ya va a llegar muy tarde, ya son las 8. Ah, ya no quieren, sí. A ver, Bueno. lo voy a hacer rapidito. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar el domingo. Pues realmente esto fue lo que vimos el domingo. Así que pues vamos a continuar porque yo creo que aquí tal vez nos detengamos en un poquito y sobre todo que definamos muy claramente nuestro pensamiento porque esto trae consecuencias y se vive hoy en día. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.